La respuesta Flemen, también llamada posición de Flemen, o la reacción de Flemen, que significa arrugar el labio superior, es un tipo particular de movimiento de retracción en los labios, que facilita la transferencia de productos químicos odorantes en el órgano vomeronasal o de Jacobson. En la reacción o reflejo de Flemen, los animales retraen sus labios de una forma que hace que parecen estar haciendo una mueca. Este gesto se adopta para ayudar así a exponer el órgano vomeronasal y atraer las moléculas del olor hacia él. Un semental es capaz de oler a una yegua en celo a una distancia de 800 metros. El reflejo de Flemen en equinos se realiza con el belfo, arrugándolo o levantándolo para exponer el órgano vomeronasal o de Jacobson y, así, atraer ciertas sustancias químicas hacia él, entre ellas las feromonas. Para poder entender mejor el funcionamiento de esta respuesta, hay que saber qué es el órgano vomeronasal. Se trata de un órgano auxiliar del sistema olfativo, localizado en el hueso vomer, de ahí su nombre, que está situado entre la boca y la nariz. Permite que los animales determinen varios factores, incluyendo la presencia o la ausencia del celo, el estado fisiológico del animal, y cuánto tiempo hace que el animal pasó cerca. Esta respuesta particular es la más reconocible en sementales al oler la orina de una yegua en celo. Entonces, ¿qué función exacta tiene el reflejo de Flemen? Es más sencillo de lo que parece. Es una acción instintiva del caballo para poder recibir información de otro equino mediante el olor, por ejemplo, el de la orina. Esta información recibida permite al equino saber si ha pasado recientemente otro caballo, el estado fisiológico de este y, lo más importante, si ha estado una yegua que está en celo o no. Por lo tanto, el reflejo de Flemen es más habitual verlo en sementales que en caballos castrados o en yeguas, aunque no es exclusivo. La mayoría de las yeguas son poliéstricas estacionales, y la estación en la que suelen reproducirse suele estar ligada a las horas de luz solar, aunque si bien es cierto que existen yeguas que pueden producir crías en cualquier época del año. Durante la primavera y el verano aumentarán dos hormonas, la LH y la FSH, encargadas del desarrollo folicular y finalmente la ovulación, para acabar descendiendo sus niveles al comienzo del otoño. El factor ambiental más influyente en las diferentes fases de reproducción de la yegua va a ser el fotoperíodo, o sea las horas de duración de luz. La yegua se puede considerar como una reproductora de días largos. Entrará en fase de ovulación conforme aumentan las horas de luz. Aprovechando esta característica en el ciclo reproductor, se puede alterar las horas de luz, con luz artificial, cuando hay menos luz, para inducir ovulaciones en época de invierno. El ciclo reproductor anual normal se va a dividir en un periodo de competencia sexual, caracterizado por ciclos estrales, y otro de incompetencia sexual denominada estación no reproductora, donde la yegua no aceptará al caballo. En el caso de las yeguas puede existir la posibilidad de que tengan lugar celos infértiles en los que no tenga lugar la ovulación. La yegua aceptará al macho, pero obviamente no se quedará preñada. Normalmente esto ocurre durante el invierno y el comienzo de la primavera. ¿Cuántas razas de caballos hay? Actualmente se estima que hay más de 300 razas de caballos, cada una de ellas se distingue por su color de capa, su aspecto físico, sus cualidades más destacables y su alzada. Las clases de caballos también se diferencian por grupos. Por ejemplo, caballos de pura sangre, caballo pura raza española, frisón, etcétera, etcétera. El ser humano ha creado un sinfín de razas de caballos, a partir del originario Eohippus del período Eoceno, cruzando los diversos tipos de caballos que se han obtenido a lo largo de los años, se ha potenciado y primado la búsqueda de características útiles y ventajosas en este animal. Son muchas las razas de caballos que existen en el mundo y en los diferentes países, la mayoría de ellos destinados al mundo del deporte, trabajo, actividades y de los torneos. Después de emparejar diversos ejemplares y tipos de caballos, surgieron los corceles veloces que poseen una gran resistencia y belleza, los ponis que son pequeños y robustos y los caballos deportivos que son muy atléticos y son ideales para los saltos y otras actividades ecuestres. ¿Qué es el caballo de vapor? La historia viene del origen de la revolución industrial, cuando James Watt en el siglo XVII, ingeniero y mecánico escocés que inventó la máquina de vapor, necesitaba definir una unidad para medir su potencia. La unidad que eligió fue el caballo de vapor, horsepower en inglés, y el motivo fue de lo más prosaico. El caballo de fuerza mecánico se define como la potencia necesaria para elevar verticalmente a la velocidad de un pie por minuto un peso de 33.000 libras, o sea 14.968 kilogramos.
Tiene un valor de exactamente 550 pies-libras por segundo y equivale aproximadamente a 745,7 vatios. ¿Qué relación puede existir entre el ancho de las vías en los ferrocarriles de Estados Unidos, de 143,5 centímetros, con el trasero de un caballo, y ese mismo trasero con los cohetes espaciales? Pues mucha más de lo que nos podamos pensar. El ancho de las vías en los ferrocarriles de Estados Unidos es de 143,5 centímetros, 4 pies y 8,5 pulgadas. ¿Cuál es la razón de ese ancho? Una respuesta rápida y sencilla es que así se construyen en Gran Bretaña y las mismas fueron construidas por los ingleses. ¿Y por qué ellos usaban tal cifra? Porque utilizaban las mismas plantillas y herramientas que se usaban para construir carruajes que usaban ese espacio entre ruedas. Bien. ¿Y por qué los carruajes usaban esa extraña cifra de espacio entre ruedas? Porque, si hubiesen usado otra cualquiera, se hubiesen roto en algún viejo camino inglés, ya que esa es la distancia entre las huellas, es decir, las marcas dejadas en un camino por los carruajes que pasaron anteriormente. ¿Y quién construyó esos viejos caminos con huellas? Las primeras carreteras de larga distancia en Europa fueron construidas por el Imperio Romano para sus legiones y han sido usadas desde entonces. Los carros de guerra de las legiones romanas formaron las huellas iniciales que cualquier otro tenía que imitar por miedo a destruir las ruedas de sus carruajes. Ya que los carros fueron hechos para el Imperio Romano, eran todos iguales en cuanto a distancia entre ruedas. El ancho de vía férrea estándar en Estados Unidos es de 143,5 centímetros y deriva de las especificaciones originales para un carro de guerra romano. A su vez, los carros de guerra romanos se hicieron con el ancho justo para acomodar los traseros de 2 caballos. Con lo que ya tenemos la respuesta a la pregunta original. Hay una interesante continuación a la historia acerca de anchos de vía y traseros de caballo. Cuando vemos los transbordadores espaciales de la NASA en su rampa de lanzamiento, observamos 2 grandes cohetes unidos a los lados del principal tanque de combustible. Estos son construidos por Thiokol en su fábrica del estado de Utah. Los ingenieros que los diseñaron habrían preferido hacerlos algo más anchos, pero los cohetes han de ser enviados por tren desde la fábrica hasta el lugar de lanzamiento. La línea férrea pasa por un túnel en las montañas y los propulsores han de caber a través de ese túnel, el cual es ligeramente más ancho que el propio ancho de la vía, la cual es aproximadamente del ancho de 2 traseros de caballo. Así pues, el diseño de los cohetes impulsores del más avanzado sistema de transporte del mundo fue determinado hace 2000 años por el ancho del trasero de un caballo romano.